Como el Pentágono perdió contra Irán en la simulación de 2002 y lo ocultó durante 22 años. Hoy voy a mostrarles algo aún más alarmante. El Pentágono ya no está ocultando nada. Están admitiendo abiertamente en reuniones clasificadas que se han filtrado, en conversaciones privadas con líderes del Congreso, que el ejército estadounidense no puede hacer lo que Trump está prometiendo. No pueden luchar una guerra seria con Irán mientras mantienen presión sobre México, disuasión contra China y compromisos con la OTAN. Las matemáticas simplemente no funcionan. Y lo que hace esto aterrador no es solo la admisión de debilidad, es que los adversarios de Estados Unidos, México, Irán, China, están coordinando sus movimientos para explotar exactamente esta sobreextensión. Soy Richard Wolff, economista. He estudiado el colapso de imperios durante más de 50 años, y lo que estamos presenciando es el patrón clásico que precede la caída de grandes potencias, compromisos que exceden capacidades, retórica que supera realidad y adversarios que huelen la sangre en el agua. Déjenme mostrarles los números reales, porque aquí es donde la retórica de Trump choca brutalmente con la realidad militar que ningún político quiere admitir públicamente. La Marina de Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Suena impresionante hasta que entiendes la distribución real. En cualquier momento dado, aproximadamente un tercio de esos portaaviones están en mantenimiento profundo, no pueden desplegarse, están en astilleros siendo reparados, sus reactores nucleares siendo recargados, sus sistemas siendo actualizados. Eso deja aproximadamente 7 a 8 portaaviones técnicamente disponibles para despliegue. Pero disponible para despliegue no significa actualmente desplegado en zona de combate, listo para acción inmediata. Los grupos de ataque de portaaviones operan en ciclos de rotación estrictos. Típicamente despliegan durante 6 a 8 meses en zona de operaciones. Luego regresan a puerto base, durante 12 a 18 meses para mantenimiento extensivo, reparaciones y reentrenamiento de tripulación. Esto significa que en cualquier momento real, Estados Unidos típicamente tiene solo 2 a 3 portaaviones realmente desplegados en mar, distribuidos a través de múltiples regiones del planeta. Uno vigilando China en Pacífico Occidental, uno en Golfo Pérsico o cerca monitoreando Irán, uno en Mediterráneo, respaldando aliados europeos o moviéndose entre regiones según necesidades. Y aquí es donde la crisis actual se vuelve matemáticamente imposible, porque ahora en febrero de 2026 tenemos la crisis con México que les expliqué en detalle hace 3 semanas. ¿Recuerdan? Trump amenazó a México con aranceles del 50% si continuaba enviando petróleo a Cuba. México no solo continuó, redirigió exportaciones masivas hacia China, India y Europa. Eso no es solo una crisis diplomática, es una crisis que requiere presencia militar estadounidense para monitorear, para asegurar que México no tome acciones adicionales que amenacen intereses estadounidenses, para disuadir a China de profundizar aún más sus lazos energéticos con México justo en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, en este momento el Pentágono tiene recursos comprometidos monitoreando la situación con México. No es un portaaviones completo desplegado frente a costas mexicanas, pero es personal de inteligencia, es recursos satelitales, es planificación de contingencia, es atención de comando que no puede estar enfocada en otro lugar y simultáneamente Trump está amenazando con acción militar contra Irán. ¿Saben cuántos portaaviones se necesitan para una operación seria contra Irán? No 1, no 2. Durante la invasión de Irak en 2003, Irak era militarmente más débil que Irán de hoy. Estados Unidos desplegó 5 grupos de ataque de portaaviones solo para esa operación. 5. Y eso fue cuando Estados Unidos no estaba simultáneamente enfrentando crisis con México, tensiones militares serias con China sobre Taiwán, compromisos en Europa del Este apoyando OTAN contra Rusia. Hagamos la matemática fría y brutal. Necesita 5 o más portaaviones para operación seria contra Irán. Tiene 7 a 8 disponibles en total en cualquier momento dado. Ya tienes 3 comprometidos o monitoreando situaciones en Pacífico, Golfo Pérsico y ahora crisis mexicana. Quedan 4 o 5. Parece que alcanza, ¿verdad? Pero,
¿Qué pasa si mientras estás moviendo todos esos recursos hacia Irán, China decide que es el momento perfecto para hacer un movimiento sobre Taiwán? ¿O si Rusia escala en Ucrania o si México, viendo que Estados Unidos está completamente distraído con guerra en Medio Oriente, decide profundizar aún más su pivote hacia China y cerrar completamente exportaciones petroleras a Estados Unidos? No hay suficientes barcos, no hay suficiente personal, no hay suficientes recursos para estar en todos lados simultáneamente, haciendo todo lo que la retórica presidencial promete. Y esto es exactamente lo que generales del Pentágono están tratando de explicar a Trump en reuniones, que, según múltiples fuentes, se han vuelto extremadamente tensas. Oficiales militares, intentando comunicar limitaciones de capacidad, sin parecer que están socavando autoridad presidencial o invitando agresión de adversarios al admitir debilidad públicamente. Pero los portaaviones son solo la parte más visible de esta ecuación imposible. Detrás de cada portaaviones hay una cadena de suministro logístico completa que la mayoría de la gente nunca considera. Buques de reabastecimiento que transportan combustible, alimentos, municiones, submarinos de ataque que proporcionan protección submarina. Destructores y cruceros equipados con sistemas Aegis para defensa aérea del grupo de batalla, aviones de guerra electrónica, aviones cisterna para reabastecimiento aéreo de cazas. Y cada uno de estos componentes también está limitado en número y también opera en ciclos de mantenimiento. Y luego, está la cuestión del personal militar, que ya está estirado más allá de límites sostenibles. Las tasas de retención en especialidades críticas están en mínimos históricos preocupantes. Pilotos de caza están dejando la Fuerza Aérea en números récord para empleos en aviación comercial que pagan el doble o el triple sin el estrés de despliegues de combate repetidos. Técnicos de mantenimiento altamente calificados están agotados por ciclos de despliegue que no les dan suficiente tiempo en casa con familias. Especialistas en ciberseguridad que el militar necesita desesperadamente están siendo reclutados constantemente por sector privado a salarios que el gobierno federal simplemente no puede igualar. Y aquí quiero conectar esto con algo que expliqué en mi video sobre México y el arma petrolera. ¿Recuerdan cómo dije que México estaba construyendo resiliencia diversificando sus socios comerciales? Que estaba reduciendo dependencia de Estados Unidos, tejiendo relaciones con China, India, Europa. Pues bien, mientras México hace eso, fortaleciendo su posición, Estados Unidos está haciendo lo opuesto. Está sobreextendiendo sus recursos militares, creando vulnerabilidades en múltiples regiones simultáneamente y demostrando a todos sus adversarios que hay límites muy reales a lo que puede hacer. Pero más allá de limitaciones de hardware y personal, está la cuestión del inventario de municiones, algo que el público general rara vez considera, pero que planificadores militares pierden sueño pensando constantemente. Estados Unidos tiene arsenales masivos de armas, pero las guerras modernas contra adversarios sofisticados consumen municiones de precisión a tasas absolutamente asombrosas. Durante la campaña aérea contra ISIS entre 2014 y 2017, Estados Unidos lanzó decenas de miles de misiles, crucero y bombas guiadas de precisión. Y eso fue contra un adversario que no tenía defensas aéreas sofisticadas, que no tenía capacidad de contraataque serio. Irán tiene sistemas de defensa aérea S-300 suministrados por Rusia. China tiene las capacidades de defensa aérea más avanzadas que Estados Unidos ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Una campaña aérea sostenida contra cualquiera de estos adversarios consumiría municiones de precisión estadounidenses a tasas que harían que los inventarios actuales se agotaran no en meses sino en semanas. Y aquí está el problema que nadie quiere discutir públicamente. Reemplazar esas municiones no es como ordenar más papel para la oficina. Las líneas de producción de armas de precisión operan bajo contratos gubernamentales complejos con cronogramas medidos en años, no en semanas o meses. No puedes simplemente llamar a Rion o Lockheed Martin y decir, necesitamos el triple de producción mañana. Las fábricas tienen capacidades fijas. Los trabajadores calificados toman años entrenar. Los componentes especializados vienen de cadenas de suministro globales, que también tienen sus propias limitaciones. Entonces,
Si Estados Unidos entra en guerra seria con Irán y agota municiones de precisión en 3 o 4 semanas de combate intenso, ¿qué pasa si China decide que ese es exactamente el momento para mover sobre Taiwán? Estados Unidos estaría en posición de tener que elegir qué adversario enfrenta con municiones limitadas restantes. Y aquí es donde necesito que entiendan algo fundamental sobre cómo adversarios de Estados Unidos, y ahora incluyo a México en esa categoría, no como enemigo militar, pero sí como desafiante económico, están coordinando para explotar exactamente estas vulnerabilidades. No es necesariamente coordinación formal como alianza militar, es algo más sofisticado y más peligroso. Es entendimiento táctico compartido de que cuando Estados Unidos está sobrecargado en una región, otras regiones se vuelven vulnerables a presión y provocación. Miren el timín de eventos recientes y díganme si esto parece coincidencia. México activa arma petrolera, redirigiendo exportaciones a China exactamente cuando tensiones con Irán están escalando. Casualidad, China aumenta presión militar sobre Taiwán con incursiones aéreas récord, exactamente cuando Estados Unidos está enfocado en Medio Oriente. Casualidad, Rusia incrementa actividad militar cerca de fronteras de OTAN, exactamente cuando atención estadounidense dividida entre Pacífico y Golfo Pérsico. Tal vez todo es coincidencia, o tal vez estos actores han aprendido que sobreextensión estadounidense crea oportunidades, y están explotando esas oportunidades de manera sistemática y coordinada. Y lo que hace esto particularmente peligroso es que cada uno de estos adversarios ha construido estrategias específicamente diseñadas para explotar las vulnerabilidades exactas que acabo de describir. China no está tratando de construir una marina que pueda proyectar poder globalmente como Estados Unidos. Eso tomaría décadas y trillones de dólares. En cambio, China está construyendo capacidades para hacer que la proyección de poder estadounidense en Pacífico Occidental sea prohibitivamente costosa. Sus misiles antibuque de F-21 pueden golpear portaaviones estadounidenses desde 1900 kilómetros de distancia. Sus misiles hipersónicos pueden evadir sistemas de defensa actuales, y tienen suficientes de estos sistemas para saturar cualquier grupo de batalla de portaaviones que Estados Unidos pueda desplegar en la región. Irán ha desarrollado un enfoque similar en el Golfo Pérsico, pero adaptado a su geografía y recursos específicos. Ya les expliqué en el video anterior sobre Millennium Challenge 2002, cómo las tácticas asimétricas iraníes pueden devastar fuerzas navales estadounidenses, lanchas rápidas en ataques de enjambre, minas navales en el estrecho de Hormuz, misiles tierra-mar lanzados desde plataformas móviles que son imposibles de rastrear preventivamente. Irán no necesita derrotar a la marina estadounidense en batalla naval convencional. Solo necesita hacer que el costo de mantener presencia sea insostenible política y económicamente para Estados Unidos. Y ahora tenemos a México, que ha descubierto su propia forma de guerra asimétrica económica, el arma petrolera, la diversificación estratégica, la construcción de alianzas alternativas con China y otros actores que reducen la capacidad de Estados Unidos de ejercer presión económica. México no está disparando misiles contra Estados Unidos, está haciendo algo potencialmente más efectivo. Está demostrando que la dependencia económica puede ir en ambas direcciones y que Estados Unidos necesita a México tanto o más de lo que México necesita a Estados Unidos. Permítanme darles un ejemplo específico de cómo esta sobreextensión ya está afectando decisiones militares reales. Cuando Estados Unidos movió el USS Abraham Lincoln y su grupo de batalla desde el Mar de China Meridional hacia el Océano Índico durante una de las crisis recientes con Irán, eso dejó un vacío en Pacífico Occidental que China pudo observar y medir con precisión. China pudo calcular exactamente cuánto tiempo toma a Estados Unidos reposicionar un grupo de portaaviones desde una región a otra. Pudo ver que otros recursos tuvieron que moverse para llenar el vacío temporalmente. Pudo evaluar cuántos portaaviones Estados Unidos puede realmente sostener en múltiples teatros simultáneamente. Toda esta información es invaluable para planificación militar china sobre una eventual contingencia de Taiwán. Si China decide actuar contra Taiwán, querrá hacerlo en un momento cuando Estados Unidos esté militarmente sobrecargado en otro lugar. Y ahora,
tienen datos precisos sobre cómo la presencia militar estadounidense fluctúa basada en crisis en otras regiones. Están tomando notas, están construyendo modelos, están esperando el momento óptimo. Y lo mismo aplica para Irán. Cada vez que Estados Unidos muestra preocupación por Taiwán y mueve recursos hacia Pacífico, Irán ve una ventana. Cada vez que hay crisis en Europa que requiere atención estadounidense, Irán puede presionar sus propios objetivos sabiendo que Estados Unidos tiene capacidad limitada de respuesta. Esta es la pesadilla estratégica que los planificadores del Pentágono enfrentan, pero que no pueden articular públicamente sin parecer derrotistas. Y aquí llegamos al cálculo más aterrador de todos. Para cualquiera que entiende historia militar y colapso imperial. Estados Unidos en 2026 simplemente no tiene recursos militares para estar simultáneamente preparado para guerra mayor con Irán, conflicto con China sobre Taiwán, confrontación con Rusia en Europa, manejo de crisis con México y todos los compromisos menores en otros lugares del planeta. Las matemáticas fundamentales no funcionan. No hay suficientes portaaviones, no hay suficientes aviones de combate. No hay suficiente personal entrenado. No hay suficientes municiones de precisión, no hay suficiente capacidad de producción para reemplazar pérdidas rápidamente. Entonces, elecciones tienen que hacerse. Priorizas China como amenaza existencial a largo plazo más significativa. Entonces, Medio Oriente se vuelve secundario y tienes que aceptar mayor influencia iraní en la región. Priorizas Medio Oriente porque petróleo todavía importa estratégicamente y porque aliados israelíes y saudíes ejercen tremenda influencia sobre política estadounidense. Entonces, corres riesgos enormes en Pacífico, donde China está activamente preparándose para mover sobre Taiwán. Priorizas Europa porque compromisos de OTAN son fundacionales para orden de seguridad que Estados Unidos construyó después de Segunda Guerra Mundial. Entonces, tanto Pacífico como Medio Oriente se vuelven vulnerables. No hay manera de hacer todo. Y pretender que si hay mediante retórica agresiva y amenazas simultáneas contra múltiples adversarios no es estrategia, es fantasía peligrosa. Porque cuando esa fantasía inevitablemente choca con realidad, cuando se vuelve obvio que realmente no puedes luchar guerra mayor con Irán, mientras mantienes disuasión creíble contra China y apoyas OTAN contra Rusia y manejas crisis con México, vas a tener que retroceder de alguna de esas amenazas. Y cuando retrocedes después de hacer amenaza, habrás demostrado a todos los adversarios simultáneamente que las amenazas estadounidenses son huecas, lo cual invita más pruebas, más provocaciones, más desafíos directos al poder estadounidense. Pero el problema fundamental va más profundo que simple distribución de activos militares limitados. Va al corazón de cómo los imperios históricos se sobreextienden y eventualmente colapsan cuando compromisos globales exceden capacidades reales. Imperio Británico en su apogeo enfrentó exactamente este dilema estratégico. Compromisos simultáneos defendiendo India, África, Medio Oriente, intereses en Asia. Eventualmente, los costos financieros y militares de mantener presencia imperial global excedieron los beneficios económicos de ese imperio. Sistema colapsó no por derrota militar única, sino por agotamiento acumulativo. Roma enfrentó mismo problema estructural. Legiones romanas, estiradas a través de fronteras masivas desde Britania hasta Mesopotamia. Cada vez que movían tropas para enfrentar amenaza germánica, en norte, creaban vulnerabilidad en este. Cada vez que reforzaban frontera persa, debilitaban defensas en Danubio. Eventualmente el sistema se volvió insostenible y colapsó bajo su propio peso imposible. Unión Soviética en años 80 estaba militarmente comprometida en Afganistán, manteniendo fuerzas masivas en Europa Oriental, apoyando regímenes clientes en África, América Latina y Medio Oriente. Los costos económicos de mantener presencia militar global, mientras la economía soviética se estancaba, contribuyeron significativamente al colapso del sistema entero. Y Estados Unidos en 2026 está enfrentando una versión moderna del mismo desafío estructural de sobreextensión imperial. Compromisos en Europa, Medio Oriente, Pacífico. Ahora crisis con México en propio hemisferio. Cada compromiso requiere recursos militares significativos.
Cada uno crea riesgos estratégicos graves si no es adecuadamente respaldado con fuerza real. Y lo que Trump y su retórica agresiva no comprenden es que verdadera fuerza estratégica requiere no solo armas superiores, sino también reconocimiento honesto de limitaciones y uso disciplinado de recursos dentro de esos límites. El ejército estadounidense sigue siendo el más poderoso del planeta en términos de tecnología y capacidad, pero es finito, tiene límites reales y pretender que esos límites no existen no los hace desaparecer. Solo hace más probable que cuando esas limitaciones se vuelvan dolorosamente obvias, sea en momento y lugar de elección del adversario, no de elección estadounidense. Esa es la pesadilla que mantiene despiertos a estrategas serios del Pentágono cada noche, mientras observan a Trump hacer amenazas simultáneas que saben que no pueden respaldar todas a la vez. Ya.